Lo que va a diferenciar un crítico diestro de una persona que está arrancando, una persona más informal, es definitivamente su conocimiento en la materia. Bienvenidos a un nuevo episodio en Once Upon a Time en la gran pantalla. Aquí en el día de hoy venimos repasando la misma línea que hemos trabajado en nuestros anteriores episodios, aquí en mi proyecto final de carrera. Y hoy tengo el honor de traer un gran invitado, uno de mis primeros invitados también en este trayecto que ya lleva casi 2 años, un profesor y también de vez en cuando un colega. Y a mi lado tengo al gran crítico y profesor de nuestra universidad, el profesor Sergio Monsalves. Y tengo el honor de tenerlo aquí porque tenemos la posibilidad de hablar algo que nos apasiona mucho, que es el cine y todo este proceso de crítica, reseña, análisis cinematográfico, ya sea guionístico, en general yo diría. Sergio también tiene una especialidad que suele conectar muy bien su mensaje y su manera de transmitirlo a través de las redes, a través de sus portales, de sus cuentas en las plataformas. Y bueno, bienvenido, Sergio. No, muchísimas gracias por la invitación. Encantado otra vez de estar acá en tu espacio, en este contexto ya de PFC, de Proyecto Final de Carrera. Y cuando quieras le damos play. Primero quería preguntarte cómo tú definirías lo que es hacer una crítica, una reseña a una película. Eso tiene como toda una ordidumbre, tiene una manera de hacerse y por supuesto hay que tejerlo, ¿no? Hay que elaborarlo. Pero yo siento que la crítica de cine hoy está en un momento muy interesante por el influjo de las redes sociales, de modo que yo lo primero que diría es que cualquiera se atreviese, ¿no? a criticar, a analizar como corresponde, utilizando las herramientas, porque creo que es una forma divertida de aproximarse a los contenidos que consumimos hoy en día, pero hay que hacerlo, claro, con atención a los dictámenes de la academia y a lo que uno profesa y a lo que uno dicta por acá. De modo que yo lo que diría rápidamente es que la crítica es primero una apreciación cinematográfica de una pieza, ¿no? Hecha con nuestros valores, con nuestros conocimientos, para, me parece, ofrecerle a la audiencia un contenido, una lectura que sea consona con sus intereses, ¿no? Entonces creo que todo esto complementa la experiencia cinematográfica. Al final nos convertimos en co-creadores de la película interpretándola. Y también, de cierta manera, promovemos la idea de ir a verla. Al fin y al cabo, muchos se guiarán de nuestras consultas. O sea, más de una vez ya es el día a día. Oye, ¿has visto esta película? ¿Qué te parece? ¿Es buena? Y yo quisiera preguntarte, Sergio, ¿cuáles son o cuál es tu visión de las características o valores que debe tener un crítico? Ya sea, yo sí creo que debe ser bastante objetivo con su análisis, pero ¿qué otras variables o características o herramientas debe tener un crítico? Primero, un conocimiento importante de la herramienta, en este caso del cine, que sepa directamente qué es el cine, su historia. Esto se puede concentrar fácilmente como en una serie de marcos conceptuales, que yo los llamo esferas de sentido, que pueden ser trascendentales. ¿Qué significa esto? Que podamos nosotros introducir el análisis dentro de una matriz. Esa matriz para mí está compuesta por 5 esferas, que son, primero, la esfera ética. Creo que se puede elaborar todo un comentario ético de la película. Luego está el tema que me parece importantísimo de la estética, que la estética es la filosofía al final del día del cine y podemos después ahondar en ello, dado que la filosofía siempre está de moda y es grato poder interpretar desde allí. 100%. También está lo que se reconoce como una interpretación economicista o como una interpretación económica de la película en función de su presupuesto, de su producción, etc. Y también me gusta personalmente elaborar un comentario geopolítico del film, que tengo algunos recursos para ello, por formación. Y por último, dado que estamos en una escuela de comunicación social y la materia se inserta allí, y yo me inserto allí como docente,
pues me gusta también hablar del fenómeno mediático que envuelve a la película. Y en tal sentido, creo que lo que se relaciona aquí directamente con los medios de comunicación social es, por ejemplo, lo que responde a el marketing de la película para arrancar. ¿Cómo sería porque esto es algo bastante... Muchas personas se pueden estar preguntando esto de... Oye, Sergio, Colladel, la verdad es que esto siento que tienes que tener muchos conocimientos para iniciar en esto. Realmente uno tiene que tener muchos conocimientos generales o en específico sobre un tema para hablar de esto. Lo importante acá es que primero te guste el cine, que te guste comentar las películas. Y desde allí ya hay una ganancia, ya puedes arrancar. Con el tiempo te vas a ir curtiendo. Seguramente el análisis que hagas cuando tengas 12 años, 13 años, 14 años o seas inexperto en la materia y quieras empezar de cero a los 20, no va a ser igual a lo que hagas cuando tengas 42 años y estés encanecido. Cuando tengas 50 años, seguramente que el análisis que tengas a los 50 va a ser muy distinto que el que tienes de forma impresionista a tu más temprana edad. Entonces creo que depende mucho de tu bagaje, depende mucho de tu historia, de tu recorrido, de tu trayectoria, de tu lugar enunciativo, es decir, para dónde vas tú con esto y con qué rigor tú haces el comentario o con qué rigor haces tú el análisis crítico. Por lo general no me preocupa, yo esto lo tengo que confesar, pero aquel que quiere escribir y le da miedo expresar lo que opina por la opinión de la audiencia que lo esté leyendo, que lo esté viendo, ¿cuál puede ser la manera más correcta o cómo uno se puede preparar para estas críticas? Al fin y al cabo, uno como crítico también recibirá críticas. Y yo recuerdo muy claro que yo dejé a un lado mi recibimiento a Black Panther, Wakanda Forever. Yo desde el principio admití que esto iba a ser un homenaje al fallecido actor y toda la película iba a sondear a eso. Y creo que mi crítica final también fue que no aportaba nada al universo Marvel. Y eso me generó bastante... O sea, a mí sí me criticaron mucho porque consideran que era una película y económicamente fue un éxito aparte. Entonces, ¿con qué bases yo iba a defender eso? ¿Cómo uno puede, como crítico, respaldarse o proteger su imagen o su misma conciencia, al fin y al cabo su conciencia sobre esto? Claro, es parte del juego, ¿no? Si tú decides dedicarte a la crítica, obviamente tienes que también aprender a recibirlas, siempre y cuando vengan desde el respeto. Eso es fundamental, desde el manejo ético del recurso. Hay gente que desconoce del tema y por ende la emprende en contra del crítico, ¿no? Mata o quiere matar, como dicen por allí, al mensajero en lugar del mensaje, apelando a una falacia que es la falacia ad hominem, ¿no? Es decir, cuando personalizas el discurso. Entonces, esas son una serie de dificultades, de turbulencias que están en el medio del proceso del trabajo crítico que uno tiene que lidiar con ellas y saber manejarlas siempre con cabeza fría, con mucha inteligencia emocional, porque todo el tiempo eso va a ocurrir. Claro, tienes algunas herramientas hoy en día cuando de pronto te trolean, ¿no? Eso también puede pasar. Entonces, claro, cada quien tiene su lista de no negociables. En mi caso personal, cuando una persona cruza una línea de personalizar la discusión con insultos y ofensas, directamente yo utilizo la herramienta de bloquear, Claro. porque está disponible. Y tengo toda la facultad para emplearla como yo disponga, ¿no? Entonces es una manera también de protegerse. Pero si una persona disiente de nosotros, de nuestro punto, aprender que eso también forma parte de la dinámica del crítico y saber poco jugar con esa adversidad, no pasa nada. Todo el tiempo vamos a tener opiniones disonantes, opiniones contrarias, y más cuando se trata de crítica. Pero una cosa también es importante, que la gente separe los criterios de la crítica, que son criterios más subjetivos, de los del análisis, que tienden más hacia la verdad y la objetividad. Y el momento de el estudio y formación de Sergio Monsalves, hoy en día, ¿cuáles son esas bases que llevas en tu día a día al momento hay una estructuración, hay un orden que llevas al momento de la redacción, de la explicación, del desarrollo de esa crítica? Claro, como esto yo lo dicto a cada rato, todos los semestres y todos los años, yo ya tengo
impresa en mi memoria una estructura de cómo narrarlo, pero va a variar en función y dependiendo del contexto de la película, del contenido, de cómo me impacta o no. Pero yo tengo ya una manera, una matriz de cómo escribir y eso puede resultar en algunos casos, para algunos redundante, pero tú tienes que tener siempre, me parece a mí, como un formato. Okay. Entonces mi formato se repite y me funciona específicamente en momentos en donde no sé cómo arrancar. Ya yo directamente por la destreza que tengo al momento de escribir, la página en blanco no supone para mí un reto, no supone para mí una adversidad o una angustia. Por el contrario, es siempre como una invitación a ver cómo puedo armar un rompecabezas nuevo. Entonces, claro, se vale uno de todo lo que aprendió en la universidad y de todo lo que uno ha podido absorber leyendo y viendo buenas películas. ¿Qué puede, más allá de los enfoques, qué puede diferenciar un crítico del otro? Lo que va a diferenciar un crítico diestro de una persona que está arrancando, una persona más informal, es definitivamente su conocimiento en la materia y sus destrezas para escribir y la manera en que puede elaborar un comentario complejo sobre algo que de pronto no lo es tanto. Hay películas que son evidentemente bastante superficiales, pero que las críticas son aún más interesantes que la propia película e 100%. invitan a la gente. Entonces creo que se trata un poco de eso, de poder enriquecer al espectador, al lector, con la propuesta que uno genera. Desde un texto, desde un reel, invitarlo a que descubra algunos conceptos que están escondidos en la película. Entonces creo que esa es una manera de aproximarse. Incluso hablando directamente sobre cosas que aparentemente son como muy obvias. Empezar directamente por la estructura que tiene la imagen. Okay. Si uno logra empezar desde allí, ya tiene una forma sencilla por la que arrancar. A mí me gusta siempre, cuando me bloqueo, empezar directamente con una interpretación de la imagen o de una interpretación de una escena. Es una manera sencilla de trabajar. Hacer estudios comparativos entre películas, insertar, por ejemplo, la lectura en un periodo histórico, también puede ser una forma rápida de empezar, o hablar directamente de la estética de la película. Si quieres, bueno, claro, más complejo es cuando uno intenta devanarse los sesos al interpretar el contenido de la película, que sería, en este caso, el subtexto. Por lo general, bueno, yo soy una derivación de Sergio, conocimientos plenos de él, parte de mi lineamiento y mi estructura viene del profesor. Entonces, parte de Guioi, pero yo sí invito mucho, o mi objetivo siempre ha sido, el objetivo de mi podcast, muchas veces lo repito, pero es algo que me importa dejarlo claro, es que me importa el demostrar otras maneras de ver la película. A mí me pasaba mucho y me sigue pasando que el espectador habitual, que no está muy adentrado en el cine, ve una película y no ve esos detalles, esas pequeñas cosas que hace diferente la película y que ellos no lo presencian. Entonces siempre me tomo eso como muy personal, pero personal a positivo, a invitar a los espectadores y demostrarles estos pequeños detalles. Mira, el sonido, ¿no? La estética, tiene un trasfondo, la preproducción fue bastante, o la producción fue bastante trabajada. Yo creo que ese ha sido mi objetivo como crítico, pues, o como me he entrado en este mundo. Yo quería también preguntarle, Sergio, si me puedes dar dos películas. Una que te haya costado muchísimo dejar una crítica y otra que sí es una crítica que tú te hayas sentido muy agradado con el objetivo final que llegó a eso, pues. Claro, recientemente te puedo hablar de una crítica que tuvo un cierto impacto, una crítica que interesó a la gente por la calidad del film, ¿no? En este caso, estoy hablando de una crítica que redacté sobre la segunda parte de Dune. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el texto es muy rico y es polisémico y es generoso para interpretarlo. Entonces, por ahí te puedo hablar, por ejemplo, nada más de aspectos que tienen que ver específicamente con la fotografía. Otra que me gustó, que hice video y que también tuvo cierto impacto e influencia, el análisis que le dediqué nada más a Oppenheimer, específicamente en lo que responde a su manera de cómo se narra la película.
el tipo de recursos que utiliza estilísticos, la fotografía, la dirección, etcétera. Son cosas que me agradaron. Así que te diga que me ha costado más entrarle directamente a películas recientes. Yo lo que hago, por lo general, cuando una película me disgusta o una película me desagrada, que me suele ocurrir muchas veces con películas de Netflix en la actualidad, no tanto con series, más con películas. Yo lo que hago es reposar un poco y ver cómo lo enfoco luego, ¿no? Lo enfoco casi siempre desde un punto de vista más si quieres, desenfadado, ¿no? Pero así que recuerde una que me costó entrarle, una película que no me gustó, que se llama Damsel. Una película así, me parece que es una película que hace como una relectura de el tropo y el estereotipo de la damisela en apuros, pero creo que todo me resultó como si fuese gestado, generado por una inteligencia artificial, de lo redundante, de lo estereotípico. Entonces, claro, por ahí me fui, pero vean, es interesante porque es una opinión, en este caso crítica. ¿Qué ocurre? Que hay gente que quedó encantado con la película, Claro. quedó encantado con el protagonismo de la chica de la serie Stranger Things, y así, maravilloso. Hay que convivir, hay que lidiar con esas diferencias. Entonces, en mi caso, yo encontré algunas disonancias allí porque fue literalmente para mí un castigo ver la película Wow. por la cantidad de clichés que fui yo despejando. Entonces creo que son casos así como muy específicos. Puedo recordar otros de estrenos en donde he salido decepcionado y prefiero más bien, muchas veces lo que ocurre últimamente es que me inhibo, ¿no? Prefiero como dejarlo así, porque como para qué escribir una crítica o un desahogo de puras cosas que no son productivas para la gente. Sí, entonces yo muchas veces prefiero como obviar cuando una película me disgusta. En la actualidad prefiero pasar de largo, porque para qué dedicarle tiempo a algo que no te generó Algo, un claro. recorrido Sí. interesante en el momento o una conexión. Prefiero hablar de cosas últimamente que me gustan más. Ahorita capaz, cada vez que no veo una película, una reseña tuya de una película, dije, hay algo aquí detrás. Claro, seguramente es que sí, yo prefiero últimamente inhibirme. Claro, creo que de esa manera uno va jerarquizando, uno va priorizando y uno va dándole contenido específicamente de calidad a la gente, que es lo que todo el mundo se merece. Y yo por eso últimamente estoy hablando más de lo que me gusta. O sea, el que revise mi timeline se va a conseguir últimamente con más críticas Positiva. de películas que me gustaron. O sea, ya yo estoy haciendo directamente esa curaduría. Antes me dedicaba muchísimo a cuestiones que me parece que no trascendieron. Y en efecto, el tiempo nos dio la razón. ¿Cómo está el cerebro de Sergio durante la película? Cuando estás en la sala de cine, Ajá. a mí me empieza a dar vueltas y vueltas, vueltas, vueltas. Esto yo lo he visto en el otro lado, esto me parece tal, esto me parece... este plano lo he visto en otro lado, o esto es igualito a esta película. ¿Cómo va el cerebro de Sergio durante la película? Sí, yo estoy como en ese meme en donde aparece Galafanía y ahí armando como ecuaciones en la cabeza construyendo la película, pero intento casi siempre disfrutar como la primera vez, como cualquier espectador, como un chico, gozar con la comedia, identificarme con la narrativa, literalmente dejarme llevar por la parte más epidérmica del film. Y sí voy atajando cuestiones que yo voy dejando como en una libreta mental que sé que voy a tocar más adelante, pero mi manera casi siempre de ver las películas es muy impresionista. A mí me gusta ver las películas de una manera muy familiar, muy tranquila, muy despojado de preconceptos y ver qué tiene para proponer la Claro, te película. dejas llevar por la película y... Directamente para mí es mejor. Para mí es mejor y después sí empiezo a, a reflexionar, a pensar en lo que he visto y a ver cómo puedo interpretarlo. Claro. Pero casi siempre yo lo que estoy buscando siempre son como las conexiones, estoy buscando como las relaciones que hay entre lo que estoy viendo y el pasado. Estoy viendo cómo se está narrando la película, qué tal el montaje, la música, el diseño sonoro. Ahorita que vi una película, creo que fue la película titulada La Primera Profecía, creo que fue, Ajá. estaba directamente buscando relaciones porque como yo soy
o quiero entender que soy una persona apasionada del cine de terror, Ok. ¿sí? Entonces, buscar todas esas conexiones secretas me interesa. Entonces veo directamente relaciones con clásicos como El Exorcista, por ejemplo, en términos nada Como más de Easter egg. diseño, exactamente, nada más en términos de diseño sonoro empiezo a encontrar esas relaciones. Y exactamente, los huevecillos de Pascua o los famosos guiños, ¿no? Entonces eso me atrapa mucho, Ujú. me atrapa rápidamente, porque me doy cuenta que existen, como no, esos vasos comunicantes entre pasado y presente y esos llamados tributos o Claro. homage, ¿no? Que en la película está plagada de ellos y nos damos cuenta que se trata precisamente de una forma como de reciclar artísticamente el cine más artístico en terror, ¿no? Bueno, estamos aquí con Sergio Monsalves. Vamos a dar un pequeño corte y regresamos después, continuando sobre nuestra charla de la crítica del cine. Desafiantes con Zendaya hace podio como una de las mejores películas de tenis de toda la historia. La vimos en la premiere como si estuviésemos presenciando una final del Grand Slam. Literalmente la película es nivel US Open, con una Zendaya que se luce y que parece una de las hermanas Williams, haciendo el papel protagónico de una tenista que se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos colegas, ellos dos que están acá. El montaje, la fotografía y la edición de la película son como para nominación a los premios de la Academia. Y la música de Trent Reznor y Atticus Ross merece que ellos vuelvan a obtener un reconocimiento en la temporada de premios, a ritmo de un tecno que te sacude a golpe de raquetazo. Yo desde Match Point no veía una película tan lograda en el mundo deportivo del tenis. La historia nos habla de juegos de poder y de tensiones eróticas. Los temas que sabe tratar el director Luca Guadagnino con una estética muy sexy, contemporánea y que va a hacer que estés así todo el tiempo hipnotizado viendo a la pantalla. Por eso Desafiantes es tranquilamente una película que puede competir con su obra maestra Call Me By Your Name. Yo la amé y la disfruté en la sala con un público que estaba completamente conectado con la narrativa. Así que te la recomiendo porque tranquilamente es podio de lo mejor del cine del 2024. Hay tanta riqueza en el mercado y tanta riqueza en el espacio que tenemos interpretativo o de análisis cinematográfico. Yo creo que hay ventanas para cada quien. Hay gente a la que le funciona spoilear todo y contar nada más la historia y lo hace con una enorme destreza de la que yo carezco. Yo no soy bueno para eso, pero yo he encontrado a gente que es muy buena nada más reseñando el plot de la película y que te engancha, te atrapa. Estamos de vuelta aquí en Once Upon a Time en la gran pantalla. El día de hoy tenemos al gran invitado Sergio Monsalves, profesor de nuestra Universidad Monte Ávila y crítico de cine. Sergio, quería iniciar esta segunda parte preguntándote sobre los spoilers. El gran terror de muchos. Gran tema. Sí. Y bueno, cuéntanos, que ya que nos dices gran tema, ¿por qué? Cuéntanos un poco de tu percepción de los spoilers. Sí, con los spoilers lo que pasa es que muchas veces tendemos a arruinarle la experiencia a los demás y somos ahí un poco trolls. Entonces, con el spoiler hay que cuidarlo. ¿Qué es el spoiler? Es el anuncio de los contenidos narrativos de la película. Entonces, yo creo que se hace un trabajo negativo, malo, cuando nos dedicamos nada más a hablar de el cuento de la película, del plot. Esos típicos críticos o analistas que nada más te cuentan la película. O hoy en día hay una tentación de el análisis del final de la película. Y literalmente le estás spoileando el trabajo a un gentío o la película, le estás arruinando la función. Miren, todos somos seres humanos y yo también he cometido esa infracción varias veces. Sí, claro, uno se come la luz, pero uno va aprendiendo porque todo el tiempo la propia comunidad te lo reclama. Claro. Epa. Entonces, claro, por eso siempre, como somos personas y como muchas veces nos podemos dejar llevar por las emociones, casi siempre, si nosotros adelantamos algo de la historia y es clave para el disfrute de cualquier espectador, entonces lo que podemos hacer tranquilamente es poner arriba una crítica con spoilers. Y con eso tenemos ese problema resuelto. Claro, 100%. Y ahora, ¿a qué se debe?
Porque realmente a mí sí se me ha complicado bastante hablar de una película sin decir spoilers. Yo creo que en últimos meses sí he tenido la El freno dedicación, ahí, sí, claro. como que decir, ya tengo que dar un parado a esto porque es parte, yo creo que del disfrute y no creo que a alguien le guste estar hablando, escuchando, entretenido con lo que le estás comunicando y de repente le salta un spoiler. Creo que eso es Claro. terrible. Ahora, ¿qué mensaje se le puede dar al crítico? Puedes hacer dos críticas, una sin spoiler, otra con spoiler, o puedes directamente anunciarlo de una vez. ¿Cómo sería la mejor manera? Mira, yo creo que va a depender, como hay tanta riqueza en el mercado y tanta riqueza en el espacio que tenemos interpretativo o de análisis cinematográfico, yo creo que hay ventanas para cada quien. Hay gente a la que le funciona spoilear todo y contar nada más la historia y lo hace con una enorme destreza de la que yo carezco. Yo no soy bueno para eso, pero yo he encontrado a gente que es muy buena nada más reseñando el plot de la película y que te engancha, te atrapa. Perfecto, cool. Hay otra gente que es más buena consiguiendo los easter eggs. O hay gente que es más buena elaborando sus propias teorías sobre la película. Y genial. Yo creo que cada quien tiene que ubicarse en donde quiere desarrollar su trabajo. Lo que sí es que nosotros podamos advertirlo rápidamente. Entonces que la gente sepa cuál es nuestra convención y nuestro código de trabajo. Entonces, si nuestro código de trabajo está directamente concentrado en reseñar las historias de las películas, entonces la gente se conecta con nosotros porque hay gente, sí, como no, bueno, ¿qué podemos hacer? No es de mi gusto, que floja para ver las películas, entonces prefiere ver los resúmenes. Claro, Entonces, pero hay un mercado para los resúmenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos negarlo. claro, Eso va a 100%. seguir existiendo. Y es un mercado que ahorita estamos viendo que monetiza. Muy importante. Por eso la gente está dedicada a ello por completo. ¿Por qué? Porque sí, como no existe un gap importante, existe una brecha generacional que ha hecho que mucha gente no quiera ver las películas porque le parecen larguísimas y aburridas. Entonces, bueno, por eso la gente muchas veces prefiere ir a YouTube y seguir a una persona que te reseña por completo la historia de Dune Claro. en cuestión de 10 minutos. Entonces ese mercado existe, pero la gente sabe que es un formato, la gente sabe que es un código. Mis códigos no lo admiten. ¿Por Ok. qué? Porque yo me dedico más a una crítica, si se quiere, chapada a esa antigua forma de primero contar poco de la historia y centrarnos más en aspectos de contenido. Ok. Aspectos de contenido y profundizar, llevar la crítica a su máxima profundidad intertextual de relaciones con otras películas similares, de extraer la médula del contenido, que es lo que nos quiere participar la película o comunicar, es lo que concentra mi interés. Claro. Y ya que habla de códigos y de todas estas herramientas, bueno, yo creo que es más códigos. ¿Existe una ética para el crítico? Sí, claro. ¿Cómo Por sería, cómo la supuesto. define? No, es que la ética que rige a la crítica es la ética del periodismo universal, directamente. Entonces, el periodismo se debe primero a unos facts, ¿no? Entonces, para poder trabajar en crítica, tú no puedes mentirle a la gente. Tú no puedes hablar de una película que no viste, para empezar. Entonces, es importante que haya una transparencia allí. Y la gente se da cuenta rápidamente cuando estás hablando de algo que desconoces. Entonces, lo primero, el primer marco conceptual que rige a la crítica universal como género de opinión es la ética periodística. Para arrancar. Yo creo que aparte de todo esto, tenemos el fenómeno de las redes sociales que ha brindado el feedback más rápido. Y una vez que, hoy por hoy, que también es una crítica que se le puede dar a las redes sociales, muchas personas no le dan miedo comentar, ya sea cosas muy negativas o injustas o cosas muy reales y crudas en las redes, en los comentarios. En un pequeño bloque, comentar, publicar. Y esto, bueno, si mientes, si engañas, si esto, creo que el público responderá. Y yo creo que esa es la esencia también un poco de las redes. Ahora, hablando de redes, ¿cuáles son las plataformas que habitualmente suelen ser las más convencionales para llegar al público? Hoy en día siento que hay diferentes tendencias alojadas y hospedadas en las redes. Está primero lo que se puede llamar una crítica de Twitter,
que creo que es como la evolución de las críticas de Facebook. Ok. Todavía queda una generación en Facebook importante que le gusta escribir como en el pasado, artículos, posts larguísimos. Entonces creo que eso se ha resumido en los nuevos tuiteros o los viejos tuiteros del cine o ex, ¿no? Entonces tenemos una tendencia que va por allí, nada más concentrada en ese tipo de comentarios que buscan más hablar de las formas, de los contenidos, dar noticias, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese espacio para las personas a las que les gusta escribir. Claro. Luego está una crítica que se hospeda, que es más visual, ¿no? Y es una película, es una crítica que te contagia más rápido, que es la que tienes en TikTok y en YouTube. Entonces tienes la de YouTube, te da mayor duración. Y es interesante por eso. TikTok son contenidos más breves, rápidos. Instagram puede ser como una mezcolanza de todo ello, pero Instagram hoy en día siento que es una red social que está atravesando como por una segunda o tercera crisis, ¿no? De lo que quiere ser, porque tiene mucha competencia. Claro. Entonces la gente está un poco extraviada en Instagram hoy en día y por eso prefiere más bien dedicarse a ver el nuevo YouTube, que es TikTok, porque lo tienes en el celular y es como más rápido y te engancha. Entonces yo siento que cada quien tiene que encontrar su lugar en donde se sienta cómodo. Lo que me está funcionando más a mí es hacer como una crítica multimediática, Ok. en donde veo un contenido, veo una película y puedo rápidamente montar una foto, hacer un comentario más informativo en X. En TikTok ofrezco una crítica como más para un público millennial, centennial. Y en Instagram yo intento hacer como una mixtura, una mezcla de todo ello, pero más para un público, si quieres, de gran alcance. Pues. O sea, Ok. para mí ahorita Instagram es como, si quieres tú, es como la vitrina más popular que existe. Ok. La que congenia todo, porque allí, digamos, al menos mi target es el que regresa. O sea, la casa a la que vuelve siempre de redes sociales, la que yo veo, es Instagram, te guste o no. Es lo que estoy notando. Allí la gente vuelve. Por algún motivo está regresando, aunque no se sienta del todo bien con lo que se comunica ahí, por cómo se comunica. Pero allí vuelves. Entonces ahí unificas. Y claro, como es una de las redes que tiene mayor alcance y que tiene diversos targets, a mí me sigue gente de diferentes partes del mundo y a mí me sigue un target que va desde los 16, imagínate, hasta los 70 años. Wow. Entonces es un target muy amplio, Muy amplio. y tengo que buscar conectarme con diferentes audiencias. Sí, es más Entonces complicado. ser más genérico allí. En cambio, en TikTok me puedo permitir Más ser joven. más centennial, Ujú. siendo yo un older millennial, ¿no? Si quieres, entonces jugar un poco con eso. En X estoy notando que es una red social más para, si quieres, un mercado, un público como más adulto, serio, boomer. Ok. Entonces tienes que lidiar con todo eso, ¿no? Ah, pero entonces sí tienes un estudio de mercado y un análisis Claro, de todo el lo mensaje. tengo muy graficado, aparte porque he tenido tiempo de dedicarle investigación al tema de las métricas, etcétera. Entonces yo entiendo muy bien las diferencias que hay entre cada una de las audiencias y por eso creo que el promedio de mis redes es más o menos el mismo, ¿no? Es Claro. estable. Oscila entre lo máximo, mi pico es ahorita Instagram, que llego a 17,000, 17,100 aproximadamente de seguidores y el resto estoy en un techo de 12,000, 13,000. En X tengo 13,000 y en TikTok tengo 12,000 y pico. Ok, bueno, Sí. pero rondó Claro, los en 10.000. general, más Facebook que tengo 5,000, son 45,000. Sí. Eso es lo que tengo como audiencia. No, pero y genial. entonces, claro, cuando lo ves en números es una cifra importante y por ende tú tienes que regularte como si fueses un periódico. Ok. Un medio, es que eres un medio de comunicación social. Tengas 100 personas o te sigan 20,000 o te sigan más. Porque obviamente, bueno, tenemos unos mega TikTokers seguidos por millones. Claro. Entonces la responsabilidad es mayor. El mexicano este, el de... Ibarreche, ¿no? Ajá, es duro. Ahora, yo creo que también estoy ahí para dar un poco de cierre. Quiero que me menciones un poco el fenómeno de las plataformas digitales y... Perdón, plataformas digitales, no, de los medios de stream, por ejemplo Netflix, HBO, bueno, Max ahorita, Amazon Prime,
y sobre todo la piratería de las películas. ¿Cómo Sergio ha vivido ese fenómeno en este país? Porque en este país es muy común. Y bueno, en las plataformas de stream. Sí, ahí tenemos dos temazos, ¿no? Creo que vamos, si quiere, a atajarlo por partes, ¿no? Respecto al streaming, tenemos allí un ecosistema interesante en donde hay plataformas muy diversas, muy diferentes, cada una con su identidad. Entonces, vamos a empezar por partes. La plataforma que tiene más influencia, la que tiene más impacto ahorita globalmente por métricas, es Netflix, definitivamente por cantidad de suscriptores. Entonces, ¿eso qué indica? Que Netflix tiene muchas veces que apelar a técnicas de mayor cantidad que calidad. 100%. Eso pasa y hay que reconocerlo. Entonces, por eso, nosotros, en lugar de andar enojados y molestos con Netflix y decepcionados y montando una tragedia y un drama, en lugar de ello, creo que lo mejor es que aprendamos a curar y a buscar mejores contenidos. Entonces, claro, sabemos, nosotros por experiencia, que la barra de ficción es muy fluctuante. Muy fluctuante. Entonces, algunas veces tienes una cantidad de películas impresionantes, entonces te llegan en masa y de pronto hay bajones. Hay bajones. Un momento que fue evidente de bajón, el arranque del año. El arranque del año es yo les digo prepárense, porque en ese momento, por el regreso de las vacaciones, por el momento previo al Oscar, ahí pocas veces se atreven los contenedores a estrenar sus mejores contenidos. No, eso va a ser en otro contexto, definitivamente. Puede que inserten cosas allí importantes para que la gente se conecte, pero allí hay que ser muy, muy vivo, porque nos van a meter más cantidad. Y cantidad de una calidad exigua, una calidad bajísima, ¿sí? Entonces, hay que saber cómo podemos saber curar mejor frente a esa avalancha que tenemos allí en Netflix. Una manera sencilla es nosotros investigar someramente, pero rápidamente en la ficha técnica. ¿Quién dirige? ¿Cuánto costó la película? Las reseñas que tiene. O sea, y tenemos herramientas, pero de fácil consulta. Claro. Como Rotten Tomatoes, Film Affinity. Entonces, ya desde ahí sabemos si conseguimos que una película está literalmente sentenciada desde Film Affinity. O sea, eso lo verificamos rápidamente. Buscamos Metacritic, buscamos Letterboxd, etc. Si vemos que existe tal tamaño consenso en contra, debe ser por algo. Claro. A menos que sea una película que para nosotros resulte muy atractiva por el origen de su director. Entonces, de pronto son películas que no consiguen tan buena crítica o tan buen feeling, como pasó, por ejemplo, con la última película de Fincher, casos así de excepción. La que salió en Netflix. Exactamente. Salió en Netflix, se llama The Killer. Pero ¿qué pasa? Que la tenemos que ver porque es Fincher. Entonces, claro, ese dato no está al alcance de todo el mundo. Nosotros pensamos que sí y no. No lo sabemos nosotros muchas veces. Las personas que nos dedicamos al cine o que tenemos un cierto interés en él. Entonces, nada más con ese dato nosotros nos atrapamos y nosotros también le advertimos a la gente. Cuidado, ahorita no hay nada que ver en Netflix, pero concéntrate acá, que de pronto la película te puede llevar a otros contenidos del mismo director, ¿no? Entonces, eso enriquece. Y bueno, eso nada más en Netflix. Claro, sí. Y por no hablar de HBO, que creo que HBO es lo contrario de Netflix, siempre lo ha sido la supercompetencia de Netflix, en el sentido de que la ecuación es completamente al contrario. Hay menos cantidad, mayor calidad. Exacto, 100%. ¿Sí? Y bueno, con otro fenómeno de la piratería sí, la piratería. La piratería, lo que ocurre es que la industria lo tiene contemplado ya como uno de sus daños colaterales. Entonces, ya la industria ha aprendido a lidiar con ello. ¿Por qué? Porque se hace realmente imposible para cualquier película que no sea replicada, clonada, descargada. Eso es una realidad con la cual ellos trabajan. Pero ¿qué pasa? Que han descubierto formas de poco, no sé si combatirlo o de poder trabajarlo. Entonces, una manera de hacerlo es seguir esta dinámica que siguen
películas como el caso de Oppenheimer, películas como el caso de Barbie, que te obligan primero a verla en gran pantalla. Ok. Y en donde se hace cada vez más difícil grabarlas y obtener la copia legítima. Claro. Entonces hay gente que no se va a reconocer o directamente que no le va a gustar ver la copia, la primera copia pirata que aparece en una plataforma como Ginula. Ujú. ¿Por qué? Porque esa primera copia está grabada con un celular de manera archiclandestina y no es una copia buena. Habrá gente que sí, Sí, claro. pero como es un evento, entonces la industria, el mercado, Hollywood, los países del mundo también juegan posición adelantada. En el sentido de que ellos literalmente te obligan primero a que tú la veas en la ventana para la cual se creó la película, ¿no? Sí, sí, En sí. la ventana del cine. Y después de ahí van bajando el resto de las ventanas hasta llegar a los servicios de streaming y ya ahí es de directo acceso para todo el mundo. Ya ahí es como el Far West, ¿no? Ajá. Entonces ellos han aprendido a lidiar con ese viejo oeste, que es el mercado cinematográfico, en donde un factor, un elemento es la piratería. Y- ¿Te guste o no? A mí no me gusta. Claro. Porque afecta a las ventas y afecta a la Exacto. industria directamente. Obvio, obvio. Pero hay gente que tiene unas visiones aquí que me parece que son terribles y son como muy laxas, ¿no? De apoyar a la piratería. Bueno, ellos tendrán sus motivos y sus razones. Yo no la defiendo. Claro. Yo no la justifico. Pero es parte también del juego, ¿no? A mí me parece primordial y dejarlo claro que si se sigue incentivando y promoviendo el negocio, no hay por qué ellos que tengan que parar. Si al fin y al cabo, si ellos tienen gente que les compra y les compra y les compra, ¿por qué tendrían que parar si al fin y al cabo están generando dinero igual? Claro. Y yo creo que es un poco de promover la idea bueno, que al fin y al cabo la piratería es ilegal y no ayuda a la industria, no ayuda a las casas, a todo, pues no ayuda a nadie. Solo al que la vende y la piratea. Por eso sigue siendo sancionada en todos los países. Exacto. Claro, tú no te vas a poder parar en ningún país en la calle hoy en día como antes, así tranquilamente delante de unos policías con tu mantica y tus 25, 30, 40 DVDs. Directamente te van a detener, etc. Ha cambiado mucho el mundo. Y también hay redes que protegen los derechos de autor en el ámbito digital. Así que nada, creo que ese es el marco regulatorio que tenemos nosotros también que respetar. Bueno, Sergio, para ir cerrando, quería ver si nos puedes dar una reflexión de cómo ves o cómo proyectas el cine en 2024 este año. Si crees que viene un buen cine, unas buenas películas, o va a ser una línea de altos y bajos. ¿Cómo lo pronosticas tú? Así, el cine ha muerto, el cine se terminó. Mentira, vale. No, es lo típico, ¿no? Así, siempre con aquellas teorías pesimistas y tal, y agoreras. No, mira, yo soy, por los datos que manejo y por la fuente a la que me dedico, soy generalmente una persona como muy optimista del futuro del cine y lo estamos notando. ¿Por qué? Porque en una etapa de tanta competencia mediática como estamos notando que existe y después de todo lo que ocurrió de terrible para la supervivencia de la especie humana, con la pandemia vimos que el cine renació, que todavía está viendo una suerte como de resurrección. De hecho, lo estamos notando cada año. Cada año hay unas películas que logran seguir manteniendo la ilusión de volver a las salas no solo de cine, sino de volver a disfrutar de una película de hora 30, de 2 horas, 3 horas, etc. Entonces siento que esta evolución no se va a detener. Seguramente será un lenguaje que se transforme, que se modifique, que sufra de cambios. Pero yo quiero estar allí vivo para poder palpar esos cambios, para poder disfrutarlos. Es un medio muy artístico y que por ende va a tener este tipo de lecturas, de perspectivas, pero yo estoy de momento muy optimista, muy esperanzado de lo que significa el cine, de lo que estamos notando en el cine desde prácticamente el 2023, 24, grandes películas. Vimos que finalmente algo pasó. Como dato, ya sabemos todo el fenómeno de taquilla que hubo el año pasado con las películas que tuvieron impacto en el box office. Pero atención, porque todo el mundo ya literalmente daba por concluido, por cerrado y clausurado
el espectáculo del Oscar y resulta que después de mucho tiempo, casi 10 años después, hasta 11, 12 años, tuvimos la mejor gala del Oscar. 100%. Entonces eso creo que puede aportar un dato de hacia dónde va el cine. Si eso está pasando industrialmente, ni hablar de lo que está ocurriendo Dentro. puertas adentro en cada uno de los países. En Venezuela también están ocurriendo cosas magníficas. Hay una nueva generación, hay una generación de relevo que también está diciendo en este momento presente con sus películas, sus cortos. Entonces creo que el panorama es muy promisorio. El cine, como todo en esta industria, ya sea desde la dirección como en la crítica, como hemos hablado el día de hoy y como hemos hablado con otros invitados, es una carta que desconocemos. De un día para otro puede dar una vuelta, una sorpresa, como no, o sea, es muy difícil pronosticar algo. No sabemos qué nos trae Hollywood, qué nos trae el cine europeo. De la nada, capaz en unos años, el cine en Asia se vuelve más taquillero y llega a Oriente, a Occidente. Da muchas vueltas. Creo que también es parte del disfrute y de la aventura del cine, que es sentarte en esa silla y no saber qué es lo que esperas, qué es lo que viene. Por eso solo hay que disfrutarlo y seguir aprendiendo, porque eso es el cine, un arte, y el arte se va aprendiendo mejorando la técnica y puliéndola. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, profe. No, a ti, gracias y espero que sigas disfrutando de cada uno de los episodios del podcast y nos vemos en la próxima emisión, Claro que sí. la próxima invitación. Hasta pronto. Gracias. Adiós.